Y bueno, voy a ser así como bien radical, ¿no? Porque cuando estaba haciendo estas láminas, bueno, yo bien apasionada del derecho laboral, dije, bueno, no les voy a dar una maestría, les voy a dar solamente una pequeña charla. Y entonces vamos a pasar a un tema bien interesante para el sistema de justicia laboral, para esos derechos laborales de sus derechos, perdón, de trabajadores en la parte educativa, tanto pública como privada, que obviamente ustedes van a tener que tomar en cuenta. Y se refiere a los medios alternativos de solución de controversia en nuestro nuevo sistema de justicia laboral. Miren, maestros y maestras, en materia laboral, y siendo un derecho social, y les comento, y no sé si terminé de decirles también que como derecho social, una de las características bien importantes es que dentro de la norma jurídica y del orden jurídico, uno de los principios generales del derecho es de que siempre vamos a estar a favor del trabajador, y dentro de, si existen dos normas o si existen dos reglamentos que obviamente uno favorezca más al trabajador y otro menor, siempre vamos a aplicar el que le favorezca más. Esa es una característica única del derecho laboral. No hay en otros derechos, no hay en un derecho civil, en un derecho mercantil. Es muy exclusivo, pero eso es tan interesante, ese movimiento social que nunca se había, que bueno, pues no se había dado porque obviamente no teníamos un derecho laboral, un código laboral, una ley federal del trabajo. Y entonces esa característica del derecho social sigue estando vigente en este nuevo sistema de justicia laboral. Cuando ustedes digan, este es un derecho social, eso significa, ¿no? Primeramente que el Estado debe estar interviniendo, vigilando, ¿sí? Que obviamente estas relaciones se den hoy por hoy dentro de los derechos humanos, la dignidad humana hacia la persona. Y segunda, que siempre vamos a buscar cuál es eh, el ordenamiento jurídico que les beneficie mayor. Y entonces es muy dado, y les voy a decir, muy dado como abogada, se los voy a decir, que la norma jurídica y los órdenes jurídicos no estén obviamente armonizados. Y entonces, pues ustedes saben el tema de nuestros diputados, ¿verdad? Que a veces no están tan capacitados, y yo les quiero referir, si ahorita vamos a la Cámara de Diputados, tanto en materia, bueno, en materia federal, porque recuérdense que nuestro orden laboral es federal, es de carácter federal, y se los quiero decir, porque en un estado, no voy a decir cuál para no quemar, ¿verdad?, a nuestros diputados, pero sí es una realidad. Alguien propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y fue un estado, ¿no? Imagínense, ¿no? Y bueno, pues todos siguiéndoles la pauta, y pues hasta que pues yo creo que, y no alguien en redes sociales, pues le dijeron así como pues a la diputada, oye, ¿sabes qué onda? Pues esto es federal, ¿cómo crees que vas a hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es comercial para que ustedes, o sea, tomen en cuenta que ni los líderes sindicales, ni el patrón, ni el Estado muchas veces se da cuenta que dentro del orden jurídico hay una norma que beneficia más al trabajador. Entonces, en este orden social, también una de las características del ser derecho social, aparte de que siempre vamos a estar vigilando que todo ordenamiento, ojo, perdón, y muy importante, hoy, como tenemos un derecho humano y el trabajo es un derecho humano, y los derechos de los trabajadores es un derecho humano, también tenemos que vigilar que si existe una norma, un tratado internacional que beneficia al trabajador, la norma que se va a aplicar es el derecho internacional. Esto es importantísimo en esta reforma, porque hay muchos tratados internacionales que benefician a los trabajadores, mas sin embargo, pues obviamente los dejan pasar, sí, por el desconocimiento, porque antes entre los abogados y en impartir justicia había todo un debate de la corte, porque obviamente no sabían cuándo aplicar, bueno, sí sabían, pero aplicaban obviamente los tratados internacionales dependiendo el caso, y si obviamente nosotros no les comentábamos,
pues obviamente aplicaban la Ley Federal de Trabajo y no los tratados internacionales. Y hoy por hoy, pues obviamente van a tener que, si hay un tratado internacional que beneficie más al trabajador, van a tener que aplicar el tratado internacional y dejar a un lado la norma por artículo primero constitucional, ¿sí? Y entonces dentro del derecho social siempre hemos tenido algo muy importante, ¿no? Que es el tema de la conciliación. Y aparece una figura muy importante en esta reforma que son los medios alternativos de solución de conflicto. Yo les voy a comentar algo. Esto en materia laboral. Yo les comento que una de las características también en el tema del derecho laboral y los derechos de los trabajadores de la parte educativa y generalmente en el derecho laboral, pues viene siendo el tema, una norma que siempre en determinado momento se estructuraba dentro de esta justicia laboral, que es el tema de la conciliación. Y entonces en esta reforma laboral, y no solamente en esta reforma laboral, maestros y maestras, o sea, estas reformas del derecho, y lo vuelvo a comentar para que obviamente ustedes entiendan que digo, no es en contra de ustedes o en contra de la materia laboral, sino, bueno, todo esto del derecho se tuvo que transformar y tenemos reformas, obviamente, antes de la laboral, tenemos la penal, la familiar, la civil, y ustedes han escuchado tal vez mucho acerca de los famosos medios alternativos de solución de conflicto o del Instituto de Justicia Alternativa que aparece en los últimos 10 años. Bueno, este tema de los medios alternativos de solución de controversia para nuestro sistema laboral no es nuevo, porque una de las partes muy importantes de ser derecho social es que siempre se decía que la parte de conciliar era un tópico muy importante para obviamente no menoscabar los derechos de los trabajadores, ¿no? Sobre todo la estabilidad laboral, porque a través del diálogo, de la conciliación, pues obviamente pudiese haberse solucionado grandes conflictos, incluyendo el de la huelga. Entonces, para nosotros en materia laboral, este tema de los medios alternativos de solución del conflicto no es nada nuevo, pero sí tiene obviamente un nuevo tópico y una nueva metodología que es muy importante que la conozcan todos ustedes. Quiero nada más entrar al tema de qué es la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ojo, porque luego nos confundimos, ¿no? La mediación es el acuerdo entre dos personas. Tú me debes, yo te debo, tú me prestaste, pero ¿qué crees? No tengo para pagarte, ¿qué va a suceder? Bueno, te perdono la deuda o te perdono los intereses, ¿sí? O es más, no me pagues nada porque obviamente ya a lo mejor dialogamos y ya vi, ya, eso es la mediación, ¿sí? O págame el 20%, no pasa absolutamente nada. Yo llego ante una autoridad y entonces no pasa absolutamente nada porque obviamente yo lo decidí. Yo soy la que era mi dinero, la que obviamente yo decidí que no me pagaras o me pagaras el 50%, hacemos el convenio, se acabó y una autoridad, ninguna institución se puede oponer obviamente a mi decisión, ¿sí? ¿Qué es la conciliación? La conciliación es resolver algún conflicto con la intervención de una persona tercera, ojo, capacitada, profesionista y que conozca los derechos y el derecho laboral. Porque el conciliador sí tiene que tener conocimientos en materia laboral. ¿Por qué? Porque obviamente los derechos de las y los trabajadores no se pueden renunciar. ¿Qué quiere decir, maestros y maestras? Que independientemente de cualquier conflicto que ustedes tengan, de cualquiera, no me importa el género, no me importa la acción, ¿sí? Los derechos de los trabajadores que son su salario, sus vacaciones, su prima de vacacional, su aguinaldo, sus utilidades, en todo caso, bonos, cualquier prestación extralegal que esté establecida en los contratos colectivos
en el contrato laboral y que ustedes obviamente hayan aceptado son irrenunciables, ¿sí? Es que abogada me cesaron, no me importa, los derechos de los trabajadores es un derecho humano y no se puede negociar. Entonces, en la conciliación, una tercera persona obviamente va a escucharlos y le va obviamente a respetar estos derechos. Y claro, usted no va a decir, maestra, sí, sí es cierto, en la práctica, durante muchos años, con la aparición de la primera Ley Federal de Trabajo, con la aparición de las juntas locales de conciliación, el Tribunal Escalafón, los tribunales administrativos, obviamente donde se impartía justicia y que fue la creación de Plutarco Elías Calles para controlar obviamente a la parte empresarial, porque obviamente pues se hicieron las juntas de conciliación y arbitraje para obviamente negociar estas partes. Por muchos años se violentaron los derechos de las y los trabajadores, porque muchas veces pues se iba a la conciliación en una mala práctica, obviamente, y se violentaban las prestaciones que no son y no pueden ser renunciadas por los trabajadores. Entonces, seguimos en la misma tónica. Vamos a obviamente a aplicar obviamente la conciliatoria, pero ¿qué creen? En esta reforma va a aparecer y aparece un nuevo esquema y se llama Centro Federal de Conciliación y Registro, Centro de Conciliación Federal y Registro en materia federal y va a haber también en materia local, ¿de acuerdo? Estos centros federales de conciliación, desde la parte administrativa, pues obviamente van a hacer la función de la conciliación. Y ustedes me pueden decir, bueno, va a aparecer otra institución porque al final ya la teníamos. Sí, sí la teníamos, señores, pero la teníamos toda involucrada. La Junta o el escalafón de arbitraje o el tribunal administrativo fungía de juez y parte, ¿no? Primeramente, teníamos dentro de la justicia laboral una audiencia que primero era trifásica, le llamábamos trifásica porque obviamente era 3 tiempos, ¿no? Primero era la demanda, ¿verdad? La presentación de la demanda, la conciliación y obviamente el ofrecimiento de pruebas. Y en la conciliación que ya existía y existe dentro de la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente ahí se presumía que obviamente las partes eran asesoradas y eran ahora sí que guiadas para llevar esta conciliación. En la práctica, pues, estas instituciones y sobre la carga de trabajo extraordinaria y el cúmulo, obviamente, y la falta de capacitación, pues obviamente llegábamos y decían, ¿ya se pusieron de acuerdo? No, vámonos, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo. ¿Cuánto? Tanto. Y obviamente pues esas partes, pues eran, bueno, esos pagos o esas convenios, pues iban contra, obviamente, los derechos humanos, porque estaban, obviamente, los números, bueno, las matemáticas, que no son ustedes maestros de matemáticas, pues es bien fácil, ¿verdad? Las matemáticas no fallan. O sea, el salario es tanto, las vacaciones es tanto, y digo, es facilísimo, obviamente, poder hacer un cálculo, ¿no? Bueno, entonces eso ya lo teníamos, pero sí cambia, maestros y maestras. Hoy vamos a tener vamos a tener esta institución que aparte es una institución administrativa y que va a tener mucha importancia, no solamente en los acuerdos para resolver conflictos en las relaciones laborales individuales, sino va a tener mucha injerencia en resolver obviamente, cómo se va a desarrollar hoy las relaciones colectivas a través de los sindicatos. ¿Por qué? Este Centro de Conciliación Federal y Registro, pues va a tener facultades y atribuciones para, obviamente, conocer el tema de las conciliaciones entre las relaciones laborales individuales, pero va a tener también una atribución muy importante acerca de los sindicatos. Hoy bueno, se ha dicho de todo en el tema de sindicalismo. Yo les voy a hablar así nada más 2, 3 cosas porque
yo creo que ustedes van a tener que tomar toda una ponencia del tema del sindicalismo, del sindicato, de cómo se va a mover hoy su sindicato, ¿sí? Porque su sindicato ya no va a llegar un día y se les va a olvidar, no, ni tampoco obviamente va a ser la caja chica, obviamente, de cualquier secretaría o de cualquier institución. Y no lo digo yo, lo dice el Centro Federal de Conciliación. Hoy, obviamente, en materia de conciliación en relaciones individuales, se van a establecer metodologías y un ordenamiento diferente, ¿sí? Para poder llegar a tocar la justicia laboral o un tribunal laboral, van a tener que ir al centro de conciliación para obviamente tratar de resolver ese conflicto antes de llegar obviamente a una, bueno, a una demanda, ¿sí? Esto también tiene que ver mucho con el aspecto si ustedes son trabajadores públicos o servidores públicos y también con el tema privado, ¿sí? En el tema privado, sí, sí van a tener, obviamente, es competente el Centro Federal de Conciliación, si hay una situación entre los trabajadores y obviamente la universidad, la escuela, bueno, pues van a tener que llegar al Centro Federal a tratar de conciliar. Hoy en esta justicia laboral se espera, y bueno, se ha oído de todo en los estados que ya tienen estos centros federales, locales y federales, que pues se busca, primero, proteger ese derecho social, no violentar los derechos humanos de las y los trabajadores. Y tercero, obviamente, facilitar el tema de la justicia laboral para los trabajadores. Quiero concluir en las relaciones laborales de manera privada que este Centro Federal de Conciliación es obligatorio. Y ahí también la parte de mucho debate entre los abogados, porque obviamente como derecho social y como esta parte de libertad para la negociación, pues muchas ocasiones esta etapa tan importante de conciliación podía ser o no podía ser, no era obligatoria. O sea, ya llegábamos los abogados y no negociamos, vámonos, ¿verdad? A juicio, ¿no? Vámonos. Y a la huelga, vamos, o sea, sí, no había obviamente esa obligatoriedad. Bueno, les quiero comentar que hoy para poder tocar a otro escalón dentro de la justicia laboral, vamos o van a tener los trabajadores y los centros de trabajo que obviamente tocar el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje para poder obviamente dar el siguiente paso que sería una demanda. En este Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, bueno, pues están los mejores conciliadores, ¿verdad? Digo, hay que decirlo porque si nos programamos que va a ser mejores conciliadores, lo vamos a tener que tener, hay que darle la oportunidad, hay que hacer nuestra parte como maestros, como maestras, como profesionistas y como sociedad, ¿no? Porque si vamos a venir a decir todo lo feo, pues obviamente pues ya estamos como programando que esto no va a servir. ¿Va a haber muchas deficiencias? Sí, desde la logística, desde obviamente los conciliadores. Miren, maestros y maestras, la verdad, no estamos, es por cultura que nadie estamos obviamente capacitados y acostumbrados porque es una cultura de que tú ganas y yo pierdo, punto, ¿sí? Y muchas ocasiones, y yo lo he dicho en muchas ponencias, que hoy las universidades, hoy los planes de estudio a todos los niveles ya no puede ser matemáticas, física y química. Tenemos que cambiar. Tenemos obviamente que estructurar mejores metodologías. Tenemos que obviamente conocer de otras materias como viene siendo la mediación, los derechos humanos, desde el aspecto constitucional, de tratados internacionales, tenemos que conocer sobre la cultura de la paz, tenemos que conocer, obviamente, de cómo la dignidad del ser humano, para poder nosotros llegar a entender
que este tema de la nueva justicia laboral, el derecho laboral, también es responsabilidad de que obviamente queramos, obviamente, cambiar, porque si no, pues las instituciones, por más preparadas que estén, bueno, sí les quiero decir, hay que tocar el centro federal para obviamente poder llegar a una demanda, pero también no los van a obligar porque sería violatorio a los derechos humanos, ¿sí? Pueden ustedes llegar y decir, no quiero ninguna negociación y pues entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Les van a dar su carta de no conciliación y obviamente se van a ir a la demanda, que yo les voy a comentar aquí muy en lo particular. Digo, pues es una nueva travesía, ya no va a haber juntas locales. Ojo, compañeros, ni tribunal de escalafón, bueno, no van a desaparecer ahorita porque traemos un rezago de asuntos que se están tramitando. Yo creo que traemos un rezago de 10 años. Entonces, obviamente, no van a desaparecer, pero ya no están conociendo los estados que ya tienen los tribunales, porque son tribunales no juzgados, son tribunales laborales donde se van a desahogar todo tipo de derecho, de relaciones laborales como colectivas, no nada más despidos, no nada más ceses, no, o sea, todo lo que se refiere al ámbito laboral, ¿no? Entonces, son tribunales y obviamente, claro, pues que en este momento diferente de cómo nos vamos a manejar, pues va a ser la prueba y error, ¿no? ¿Va a haber muchas reformas más? Sí, va a haber muchas reformas más, porque obviamente vamos a empezar a hacer los trajes a las medidas. Hoy por hoy, pues la Suprema Corte de Justicia está trabajando este nuevo derecho laboral, hay muchos criterios, porque obviamente, pues la ley federal del trabajo, que es la base, nuestro fuente de trabajo principal de los derechos laborales, pues también lo es como ley, no como constitución, como ley, la Ley Federal del Trabajo. Ningún reglamento, ningún contrato colectivo puede ir contra, obviamente, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo también, dentro de estas reformas del 2012, pues ha habido y existe lagunas, existe, obviamente, la no armonización. Entonces, es muy importante, bueno, comentárselos. Este Centro Federal de Conciliación también tiene una parte, una atribución muy importante que es en materia de los sindicatos. Hoy los sindicatos, a ver, señores, los sindicatos no desaparecen. Los sindicatos es un mito que desaparecen, pero sí los sindicatos van a tener un giro de 180 grados, no lo digo yo, lo dice la ley. Si nosotros entramos al tema de corrupción, bueno, pues yo creo que también ese es un tema cultural, pero hoy sí les digo que la forma de asociarse, la forma obviamente de votar sus derechos colectivos va a ser totalmente diferente. Este centro federal va a vigilar y va a tener obviamente la atribución de conocer los registros de los sindicatos. Los sindicatos van a tener que actualizar sus listas, obviamente, de afiliados. Hoy, en sus derechos laborales está que ustedes tienen derecho a pertenecer a un sindicato o a no pertenecer a ningún sindicato. Hoy, obviamente, el tema de que, bueno, es que me rebajan mi cuota sindical va a ser optativo porque ustedes mediante un escrito, sí, mediante un escrito bien sencillo, porque el derecho laboral también tiene otra característica, que el formalismo lo dejamos a un lado. Si ustedes me dicen que obviamente vamos a hacer un escrito para un juicio familiar, pues obviamente sí lleva un cierto formalismo. En materia laboral no hay formalismos, la ley y la Constitución así lo refiere. Artículo 1 constitucional y artículo 123 constitucional. Entonces, mediante un escrito solamente, o sea, ustedes pueden decir, yo trabajador con mi número de afiliación o como se identifiquen, no acepto estar afiliado al sindicato fulanito de tal o a cualquier sindicato y es un derecho humano, ¿sí? Los sindicatos por hoy van a tener que obviamente
pedirles su documentación y en determinado momento también algo muy interesante es el tema de cómo vamos a negociar nuestros contratos colectivos de trabajo. Sí, bueno, hay un tema también muy polémico que por ahí hubo una laguna laboral muy importante, que es el tema que, pues, por una parte, nuestra norma jurídica en la Ley Federal de Trabajo nos dice que puede haber varios sindicatos, pero luego medio corrige la tarea y dice, pero uno va a tener la titularidad. Ok, entonces corrigió la tacha mal, ¿verdad? ¿Qué significa la titularidad? Que en un centro de trabajo, en una institución, puede haber muchos sindicatos, ¿sí? También constituir un sindicato, pues son 20 trabajadores, ustedes se pueden constituir, ya es un principio, ¿sí? Vimos en los principios, el principio de asociarnos, el principio desde la organización civil, desde la parte ciudadana, yo voy a hacer un sindicato. Sí lo van a poder hacer, sí se van a poder, obviamente, asociar, tener su sindicato en la institución que obviamente hoy va a dar esta certificación, por decírselas así, va a ser el Centro Federal de Conciliación y Registro y obviamente bueno, pues podemos tener muchos sindicatos. Ojo, muy importante. Pero ¿quién va a tener la titularidad del contrato colectivo? No la titularidad del sindicato. Si en una institución los trabajadores deciden tener 5 o 10 sindicatos o una universidad privada decide tener 2 sindicatos, no pasa nada, pero solamente uno va a tener la titularidad. Y entonces aquí también una de las atribuciones y chambas del Centro Federal va a ser precisamente ¿qué? Pues va a ser que va a tener que vigilar, ¿sí? La democracia sindical va a tener que vigilar que los trabajadores levanten la mano, bueno, ya metafóricamente, porque ya no vamos a levantar la mano, porque hoy va a ser voto secreto, ¿verdad? A través de una urna para elegir nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces hoy, señores, en el tema del sindicato, pues sí se van a poner a chambear los señores, ¿no? Y los secretarios de los sindicatos, o sea, a mí, yo de repente, bueno, llegan mucho a mí, tengo mucha relación con los sindicatos porque yo, bueno, mi área de actividad diaria en la parte de litigio son los centros de trabajo, los patrones, entonces yo tengo mucho que ver con la parte sindical. Entonces, hoy, bueno, los sindicatos están así bueno, de principio como temerosos porque algunos de hecho se retiraron, ¿no? Porque hoy sí, obviamente, van a tener que tener contacto con los trabajadores, van a discutir las relaciones colectivas. Yo les quiero comentar así rápidamente, casi para irnos a este primer receso, que cuál es la diferencia y que también es muy importante decirles algo porque también el derecho de asociación, el derecho de los sindicatos se elevó a derecho constitucional, artículo 1 y 123 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y tiene que ver mucho con el TELEMEC, porque una de la reforma sustancial de los sindicatos parte obviamente del TELEMEC. Fue una así como o sea, lo vas a hacer o lo vas a hacer porque si no, rompemos relaciones diplomáticas. Y hoy, de las 5 extrañamientos que tenemos por el TELEMEC, 4 se refieren a los sindicatos, al tema de los sindicatos que no hemos hecho bien la tarea. Bueno, las relaciones individuales son, como lo dice su nombre, individuales y tiene que ver como, por ejemplo, un nombramiento para los que ustedes tienen o un nombramiento o una propuesta sindical, porque en las instituciones le llaman de diferente manera. Después de receso vamos a entrar a ese tema que también es muy importante que conozcan que hoy sus propuestas sindicales y sus nombramientos no pueden ir en contra de los derechos humanos y que deben de contener y que obviamente pueden ser anuladas o pueden ser penalizadas.
También las relaciones individuales de trabajo tienen que ver mucho con la parte de los derechos privados, ¿no? En los derechos individuales, pues se establece el salario, se establece de qué manera obviamente me vas a contratar, ¿no? Ojo para las universidades privadas. La Ley Federal del Trabajo, tenemos un capítulo especial para las universidades medias superiores. En ese capítulo, pues se permite, es una reforma reciente, se permite que a los maestros se les contrate por hora clase y no obviamente por una jornada. Y claro, pues también se establece los derechos y las obligaciones de las y los trabajadores. Y entonces, en este contrato individual se maneja esa relación que tengo como trabajadora con la fuente de trabajo. En cambio, y que no puede ir hoy por hoy en contra, obviamente, de los derechos humanos, de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco, obviamente, de los tratados internacionales. Cuidado para quien hace los contratos individuales, ¿no? Si hay aquí maestros que opera eso, hay que tener mucho cuidado, porque luego en una justicia laboral, pues obviamente ese contrato puede ser anulado. Y luego entonces tenemos los contratos colectivos de trabajo. Los contratos colectivos de trabajo son las condiciones. Una de las características muy importantes de un contrato colectivo de trabajo es, sobre todo para las universidades privadas o los trabajadores que tienen relación con universidades privadas, es que el contrato colectivo va a defender derechos de todas las personas que conforman el centro de trabajo o la rama industrial, obviamente la empresa, ¿no? Y estas condiciones deben de ser mayores a las que nos marca la Ley Federal del Trabajo, a la que nos marca el contrato individual del trabajo. Voy a poner un ejemplo, y eso es, miren, y no me lo digo, no es a veces cuando uno refiere a algo no es un ataque en contra de ningún sindicato, ni tampoco centro de trabajo, pero sí es una realidad. Los contratos de trabajo antes de esta reforma del 2019, pues realmente pues no tenía nada de, obviamente, beneficio para los trabajadores de manera colectiva, porque eran negociados, obviamente, muchos de ellos por los líderes sindicales o por los patrones, ¿sí? Y entonces eran formatitos, se acabó. En 2 hojas, una así y una volteada al derecho y otra volteada al revés, y se acabó. Y ahí estaba mi contrato colectivo porque era negociado por los patrones para obviamente calladitos, nos vemos más bonitos, no pasa nada. Y obviamente llegaban a la junta, lo registraban y ¿qué creen? Les daban el registro. Y al año siguiente llegaba el sindicato, volvía a hacer lo mismo, nada más le cambiaba la fecha, y obviamente la junta o el tribunal, nadie lo revisaba, porque era administrativo, pum, 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 y se acabó, ¿sí? Bueno, hoy se termina esa práctica porque el Centro Federal tiene la atribución que va a analizar la forma y el fondo de los contratos colectivos de trabajo. Los contratos colectivos de trabajo, aparte de que tiene que mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Las condiciones que ya las tienen, por el solo hecho de tener el carácter de trabajador en una relación laboral, ya te posiciona en una situación diferente. ¿De acuerdo? Entonces, si ese contrato colectivo no tiene, obviamente, el mejorar las condiciones, no lo van a registrar. O claro, va a haber una metodología, ¿no? Mira, te lo regreso, etcétera, etcétera, que es una parte ya más legal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si en determinado momento el contrato, los trabajadores dicen, no, pues es que mira, a mí me estás diciendo que me vas a pagar 2 salarios más mínimos, oye, yo gano 3, bueno, yo no estoy de acuerdo y obviamente, pues no tengo que votar por él. ¿Se va a poder hacer? Sí. Si llega el caso de que en las instituciones, sobre todo esto se está presentando mucho a nivel institucional, sabemos que en la historia de México del sindicalismo, pues todavía, bueno, hasta se ponían Sindicato Único de Trabajadores de los Hospitales Civiles, ¿no? A mí me tocó trabajar en el Hospital Civil y así era, ¿no? Sindicato único, ¿no? Bueno, hasta se
se mofaban, ¿no? Porque era sindicato único. Bueno, hoy ya no va a ser, ahora no es necesario que esté un sindicato único, ¿sí? Pero sí tenemos que tomar en cuenta que para la titularidad del del contrato colectivo, obviamente los sindicatos tienen que buscar el 30+1 de toda la plantilla laboral que esté sindicalizada, porque ya les referí que obviamente esta nueva reforma laboral en el tema de asociación, se pueden ustedes pertenecer a un sindicato o no pertenecer a un sindicato, y esa es la libre disposición de la asociación, y no los van a obligar ni tampoco los van a penalizar. Entonces, cuando 2 sindicatos o 3 sindicatos se peleen esta titularidad del contrato colectivo, pues van a tener que entrar a una metodología que es muy nueva y que nunca la habíamos tenido. A la votación, obviamente, de forma individual, en secreto, y donde van a intervenir otras instituciones como obviamente el Instituto Electoral, el INE, como obviamente otras dependencias. Obviamente el tema es complejo, pero es un buen ejercicio, porque tan solo el tema de que el voto sea obviamente privado, en secreto, nos va a posicionar en otra situación. En otros estados ya están existiendo conflictos, ¿sí? Pero obviamente se ha anulado el tribunal ha anulado obviamente las elecciones. Por ahí en un estado, obviamente, pues en las boletas, pues les ponen, primeramente la votación es secreta, no tiene que llevar nombre, no tiene que llevar huella, no tiene que llevar nada. Es como obviamente las votaciones que nosotros conocemos. Claro, las prácticas de las instituciones, bueno, no han dejado de cesar para obviamente identificar quién está votando por cierto sindicato o no, pero les vuelvo a comentar, ¿no? Afortunadamente han sido identificadas, los trabajadores han estado reportando y el tribunal laboral, pues obviamente ha anulado esas elecciones. Por ahí en un estado, pues obviamente sentaron a los trabajadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pues les daban así las boletas numeradas, y pues obviamente supieron quién estaba votando, ¿verdad? Tomando, digo, hoy con la tecnología, fotografías, cámaras y todo, pues entonces empezaron a identificar, tú eres el número 10, tú no votaste por el sindicato, y pues cuello, ¿no? Empezaron a ver los ceses administrativos, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esta nueva justicia laboral se pudo identificar y bueno, se interpuso los recursos correspondientes para anular esa elección. Y entonces también el sindicato pues tendrá nuevas tareas muy importantes, muy sustanciales, y que obviamente yo les comento a los sindicatos. De hecho, yo tuve uno que nos dijo, ¿sabes qué? Este es el último contrato colectivo porque nosotros nos retiramos de la jugada. Y pues yo le preguntaba al secretario general por qué, y pues me decía, es que la verdad no salen los números, ¿no? Bueno, no es que no salgan los números, es que hoy sí van a tener que obviamente trabajar, porque yo les quiero comentar que ustedes como trabajadores pueden obviamente denunciar las anomalías de los sindicatos a través de un buzón que ya existe en ciertas entidades federativas. En Jalisco apenas el 3 de octubre vamos a tener, y entonces ustedes como trabajadores pueden decir, oye, mi sindicato me está haciendo esto, y bueno, se levantará la investigación correspondiente. Entonces, por supuesto que también tenemos que tener el conocimiento que lo podemos hacer, y tenemos que tener obviamente la cultura de la denuncia, porque tan solo el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje pues tampoco va a ir a cada institución, a cada fuente de trabajo a denunciar las anomalías, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando en este tema de asociación. También otro tema, los contratos tendrán que ser revisados, y cuando viene la revisión va a haber también el conflicto, ¿sí? Y entonces hoy sí se va a tener que escuchar a los trabajadores, se va a tener que respetar
también dentro de los contratos, sí, ahí ojo con los representantes sindicales, ¿no? El representante sindical tiene que conocer no solamente del contrato colectivo y obviamente de la normatividad interna de cada institución, va a tener que conocer los derechos humanos y los tratados internacionales y los organismos internacionales para cuando tenga que revisar esos contratos colectivos, obviamente no vayan en contra de los derechos humanos. Esa es la nueva cultura jurídica, laboral, que es la tarea de todos, porque los representantes de ustedes o de nosotros, pues sale de nosotros, ¿verdad? No sale obviamente de quien forma la comitiva o la directiva del sindicato. También los sindicatos van a tener la obligación de transparentar obviamente sus actualizaciones, ¿no? No solamente es llegar una vez y ya me voy y nada más voy y te firmo y te presento el nuevo contrato, no. Van a tener que actualizar, ellos van a tener que estar actualizando las listas de los trabajadores. Yo sé que a nivel institucional es más fácil que a nivel privado, porque a nivel privado sí es el coco y sí va a ser una situación muy difícil por la rotación de personal que se tiene dentro del ámbito privado, pero en el ámbito institucional también, y que también van a tener que hacer esta tarea los sindicatos en el Centro Federal de Conciliación. ¿Será todo un reto? Sí. Ahora también hay un tema también de los centros de justicia alternativa, que si van a intervenir en el tema de las conciliaciones. Bueno, hasta este momento no les han dado facultades. ¿Por qué? Porque obviamente la conciliación tiene que ser por una persona que, o sea, que tenga conocimiento, y hasta ahorita, hasta este momento, como está el reglamento interno del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, es únicamente esa institución de carácter administrativo, depende del gobierno federal, es un órgano descentralizado, es el único que tiene atribuciones para expedir las cartas de conciliación, que ya sería un convenio, o tendrá la carta de no conciliación, y también de conocer, bueno, todo este tema. Es muy importante este centro de conciliación, maestros y maestras, porque acuérdense que no solamente es el tema del cese. Bueno, el cese es un procedimiento de carácter administrativo totalmente diferente a los despidos en materia privada, en el orden privado, perdón, pero también tiene que ver mucho con situaciones de seguridad social, de antigüedad, de un aspecto de salario, etcétera, etcétera, para todos y todas, ¿sí? Entonces, hasta este momento, ya a partir del 3 de octubre, todos ya en México tenemos la nueva justicia laboral. Jalisco fue, con otros estados, el último que levantó la mano, pero bueno, en pocos días ya todos tenemos esta nueva justicia laboral. No desaparecen totalmente las juntas de conciliación, escalafón y arbitraje, no desaparecen. ¿Por qué? Porque hay un rezago de 10 años. Claro que ya no están los estados que ya tienen la justicia laboral, los tribunales laborales, el centro federal y local, ya no están conociendo obviamente de nuevos conflictos laborales en las juntas federales y locales, pero bueno, de cualquier manera tendrán que seguir operando, porque obviamente hay que resolver todos los conflictos que se dieron y que obviamente no han sido resueltos, ¿no? Y en materia federal, pues ya todos los sindicatos, pues obviamente ya tuvieron que actualizarse. Ahorita en el tema de los sindicatos, quiero decirles que todo es por internet, todo es por internet. Ustedes pueden pedir informes. También una de las cuestiones muy importantes de la reforma para ustedes, maestros y maestras, es que ahora ya pueden obviamente pedir informes del sindicato, del contrato, aunque ya es una obligación que está dentro
de la Constitución, que los contratos deben de exhibirse, que los contratos deben obviamente de notificarle a las y los trabajadores. Vamos pensando que esta práctica no se puede hacer. Bueno, dentro del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, ustedes pueden pedir obviamente copias de los contratos, de las actas, de la votación, con el solo hecho de solicitarlas mediante el artículo 8º constitucional de la petición, ¿sí? Cualquier persona, cualquiera puede pedir estos contratos de cualquier empresa, cualquiera puede obviamente solicitarle al Centro Federal bueno, el recuento también, o sea, basta la solicitud para que el Centro Federal pueda empezar a trabajar en este nuevo tema de la asociación. Sí, será un reto porque obviamente la metodología es tan solo las elecciones, sobre todo obviamente cuando son muchísimos trabajadores, como es el tema de los maestros, de la parte educativa, pues por supuesto que es complejo, pero bueno, también están los mecanismos de protección para los trabajadores. Para mí, en materia laboral, pues yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos. Ahora, hay que practicarlos, hay que conocer, porque pues vamos pensando, si nosotros no conocemos qué son los derechos humanos, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, pues voy a tener la misma práctica, ¿no? A mí me presentan el contrato colectivo y voy a pensar que todo está bien. No, ojo, revisen, porque el tema es que muchas veces pues los compañeros secretarios de los sindicatos, pues era más que un fenómeno jurídico, una norma jurídica, derechos de los trabajadores, era un cabildeo, ¿no? Conocemos mucho la historia de algunos, yo no estoy diciendo todos, pero pues era una práctica cotidiana que hoy, bueno, termina por estos centros de conciliación, pero que sí va a ser muy fundamental que las y los trabajadores tengan el conocimiento. Entonces, aquí les dejo para terminar la conciliación, pues ya se las comenté, bueno, pues tiene que intervenir una persona y obviamente los derechos de los trabajadores no se pueden renunciar. Si a ustedes les corresponde 100,000 pesos, no podemos negociar, ya los tienen ganados porque el trabajo es un derecho humano y el trabajo lleva implícito consecuencias. ¿Qué es el trabajo? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Pues el salario, las vacaciones y ya lo que les marqué. El Centro Federal de Conciliación, pues obviamente vamos a tener también locales. Y pues ya hay una ley orgánica del Centro Federal. Aquí les dejo pues cuáles son algunas de las atribuciones que tienen estos centros federales, ¿no? Pero también entre algunas muy importantes, el Registro Nacional de los Sindicatos, el contrato colectivo, los contratos ley. También los contratos internos de trabajo, los contratos obviamente individuales de trabajo, sobre todo en el tema de educación privada, pues obviamente los vamos a registrar en el Centro Federal. Ellos van a verificar los procesos de la democracia sindical, la constancia de representabilidad. Lo que pasa, la constancia de representabilidad se refiere a que si existe 2 o 3 sindicatos que pelean la titularidad del contrato colectivo, entonces va el Centro Federal obviamente a llevar el proceso de la votación interna con todos los trabajadores, el padrón de todos los trabajadores sindicalizados. No entran los los directivos, los de confianza, no entran a esta votación. Y entonces una vez que el Centro Federal tenga ya la votación,
y que obviamente sepa quién es la mayoría, pues entonces obviamente le entregará la constancia de representabilidad y entonces con esa constancia de representabilidad va a anexarla al contrato colectivo y la va a registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿de acuerdo? O sea, sin esa constancia de representabilidad no va a tener obviamente no va a poder registrar el contrato colectivo, ¿de acuerdo? Ningún sindicato. ¿Qué pasa si es único sindicato? No importa, va a tener obviamente que solicitarle al Centro Federal y decirle bajo protesta, soy el único sindicato, aquí está obviamente el 30+1 de los trabajadores, les están pidiendo la CUR, el INE, ¿verdad? Obviamente el tema de la seguridad social, etcétera, etcétera, para acreditar obviamente que tiene el 30+1, ¿sí? Y entregarle la constancia de representabilidad. Aquí no hay un procedimiento de elecciones porque solamente es un sindicato, pero le entrega la constancia y entonces ya es titular de ese contrato colectivo de trabajo. ¿Desaparece la Secretaría del Trabajo y Prevención Social? No, señores, no desaparece. Obviamente tiene nuevas atribuciones. Al contrario, es parte del órgano del Centro Federal de Conciliación. Va a auxiliar en materia de inspecciones. Ojo, para los derechos de los trabajadores de forma privada, pues obviamente hay un nuevo reglamento, hay nuevos ordenamientos para materia de inspecciones, hay todo un tema de capacitación, que bueno, es base y que habría que también revisar por el tema de lo que está, bueno, ofreciendo el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por eso obviamente a partir de este año el salario mínimo, todos obviamente van a los que manejen salarios mínimos, que yo creo que no es su caso, bueno, es de 270 pesos, Secretaría de Hacienda pues va a vigilar, el Instituto Nacional Electoral, otra cuestión bien interesante, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, un tema muy interesante porque obviamente todos los temas, todos los registros, todos los nombres y apellidos de quien conforma el 30% de la titularidad, pues obviamente tendrán que tener nombre y apellido y entonces también tiene que proteger este centro federal los datos personales de todos y cada uno de los trabajadores por el tema, bueno, ya pues hasta el robo de identidad, ¿no? También, bueno, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y pues ahora sí que también hubo una reforma muy sustancial en el artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo, artículo A, que la conciliación es obligatoria, y también es un debate entre muchos juristas porque pasó a ser coercitivo en vez obviamente de una situación, pues de si lo quieres lo haces y si no lo quieres no lo haces, pero bueno, pues habría también que redefinir el tema de los derechos laborales. Mi opinión muy personal, yo voy en favor que se debe de hacer, hay que darle mayores herramientas a los trabajadores, independientemente digo que me estoy poniendo la soga al cuello porque en la práctica profesional, pues sí es cierto, no se les pagaban sus derechos laborales, siempre íbamos los patrones un paso adelante, menoscabando, rescindiendo contratos, obviamente en materia burocrática que a lo mejor a ustedes los ocupa en la materia pública, hacíamos los ceses de los nombramientos, bueno, de sus bases, de una manera, obviamente, autónoma, no respetando los derechos humanos. Entonces, bueno, por último, para irnos a un descanso de 3 minutos, cambiar las diapositivas, les dejo este pequeño enlace del nuevo modelo laboral, muy en general, para que ustedes cuando tengan oportunidad y quieran de manera afirmar
y reafirmar un poco de lo que va estando sucediendo. Yo solamente invitarlos a que obviamente sí se involucren, sí obviamente tengan más conocimiento por estas plataformas que hoy ofrecen estos organizaciones como la que hoy nos invitó, son muy, muy importantes. No hay que dejárselo todo al Estado, es parte, es un derecho social. El Estado juega una parte muy importante, sobre todo en el presupuesto, porque lo vamos a ver más adelante. Ustedes en el ámbito educativo público dependen del presupuesto del Estado, pero tampoco hay que dejarle toda la tarea al Estado. Hay que conocer de los derechos de este nuevo modelo laboral, de estos nuevos derechos laborales y sobre todo de las instituciones que van a estar obviamente trabajando con este nuevo modelo. Falle o no falle, ya lo tenemos. Falle o no, es una necesidad para mover las relaciones económicas, sociales, financieras, de Hacienda, porque el derecho laboral no es autónomo, sino obviamente va más que de las relaciones laborales. Es un derecho muy importante para el crecimiento de la economía de todos los países y que hoy por hoy ustedes saben que hasta en materia educativa, y no sé si les ha pasado, pero ya los pueden contratar obviamente en otros países para que den una ponencia, una charla, una maestría, lo que gusten en Europa, en Estados Unidos, en Bolivia, en donde quieran. Entonces, este tema del derecho laboral viene a globalizarnos, viene obviamente, hay una reforma también ya muy sustancial por el trabajo del teletrabajo, ¿sí? Ya tenemos nuevo ordenamiento para el teletrabajo, ustedes lo vivieron como maestros en este tema del COVID y no fue tema del COVID, quiero cerrar con este primer tema, no fue tema del COVID, maestros y maestros, este tema de obviamente de la reforma laboral, del nuevo modelo laboral, ya se estaba cocinando, se vino a evidenciar mucho con el tema del COVID, pero esto era ya una necesidad en cuanto a las relaciones, obviamente comerciales, sí, principalmente con Estados Unidos, si es cierto. Es una reforma que nos han vendido como muy buena. Yo escuchaba una ponencia de un compañero y decía, bueno, yo he vivido las últimas 3 reformas y nos habían vendido mucho la reforma del 2009 en materia laboral y bueno, pues pasó muy poco. Nos habían vendido la reforma del 2011, pasó muy poco, pero yo sí creo y espero que esta reforma nos mueva diferente, tanto a los trabajadores como obviamente a los patrones y al Estado mismo, que obviamente tiene la obligación de que estos principios del trabajo armonicen el bien vivir, la dignidad humana de todas las personas que nos involucran.